Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda charla del mini ciclo de charlas de finanzas personales e inversiones en el mercado. Antes de comenzar, les voy a pedir a todos si pueden silenciar sus micrófonos, así se escucha mejor el audio. Bien, muchas gracias. Este evento se genera desde la Universidad Siglo XXI, desde la Dirección de Egresados y Relaciones con la Comunidad, perteneciente a la Secretaría de Extensión, Vinculación e Impacto, y desde el Decanato de Administración y Management. En el chat tienen un registro de asistencia, a los que lo pueden ir completando, le vamos a agradecer. Bien, bueno, me presento antes que nada. Mi nombre es Matías Daguero, soy asesor financiero, presidente de Closing Bell Advisors, una sociedad de bolsa que se dedica a asesorar tanto a personas como a empresas en lo que son alternativas de inversión y financiamiento a través de la bolsa. El objetivo de la charla de hoy es hacerles una presentación de lo que el mercado de capitales ofrece, de alternativas, y un poco quitar algunos mitos respecto al mercado, de por ahí que uno piensa que es algo para pocas personas o algo que nos queda muy lejos, y la realidad es que cada vez los mercados son más cercanos a la gente como herramienta para poder canalizar sus inversiones. Así que bueno, vamos a dar inicio, ya siendo las 6:10, vemos que ya han ingresado casi todos, así que vamos a comenzar. Bien, una primera cuestión interesante a la hora de pensar en invertir y arrancando desde donde lo había dejado hace un par de semanas Ignacio Ruiz, es ver los beneficios que tiene la inversión y el ahorro, no solo para la persona, sino también para la comunidad, para un país. Bien, sigo escuchando varios audios, a ver si los puedo silenciar. Bien. Bueno, respecto a los beneficios de la inversión y el ahorro, muchas veces en Argentina cuando pensamos en ahorrar o en invertir, nos hacemos esta imagen, o sea, guardar los dólares abajo del colchón. Y esto, la realidad es que no termina siendo bueno en plazos largos de tiempo, ya vamos a ver cuándo sí conviene, pero en plazos largos de tiempo no termina siendo bueno ni para el desarrollo del país, pero tampoco para el beneficio de esa persona que decide ahorrar de esa manera. Bien. Disculpen que insista, pero por favor, si pueden silenciar los micrófonos, porque se hace por ahí difícil dar la charla. Bien, bueno, respecto entonces, les decía, cuando uno ahorra y guarda el dinero abajo del colchón, veámoslo primero desde un perfil, entre comillas, egoísta, o sea, personal, pensando solo en uno mismo. Al ahorrar guardando los dólares abajo del colchón, supongamos que guardo $10.000, al cabo de no sé, de 5 años, si guardé esos $10.000, voy a seguir teniendo $10.000. En cambio, si al cabo de los 10 años voy a seguir teniendo $10.000 como máximo. ¿Por qué? Y porque a su vez, supongamos, si lo guardé en una caja de seguridad, tuve que pagar la caja de seguridad. Si lo declaré en bienes personales o tuve que pagar impuestos, o sea que a lo sumo, a los 10 años voy a seguir teniendo esos $10.000 o menos. En cambio, si yo los invirtiera, el dinero que podría tener, que se capitalizaría, sería mucho más, y ya lo vamos a ver en otros ejemplos. Y a su vez, si también lo llevamos desde el punto de vista de la sociedad, cuando yo
guardo eso de dinero abajo del colchón, sale del ciclo de la economía. Entonces, eso hace que el desarrollo sea más lento, porque ese dinero que yo aparto de la economía no se introduce al círculo productivo. ¿Qué maneras hay de insertarlo al círculo productivo? Tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas, y quizás no la más eficiente, pero la que la mayoría de la gente conoce y utiliza, es a través de los bancos. Cuando uno deposita su dinero en los bancos toman ese dinero y se dan vuelta y lo prestan a empresas, a personas para que puedan utilizarlo. También hacen la LELIX, no es lo más ideal, pero a la hora de pensar en el desarrollo, que lo presten a personas y empresas en un canal. Y por otro lado, a la hora de también de hacer este tipo de inversiones, tenemos la posibilidad de invertir en la bolsa. Y cuando uno invierte en la bolsa, lo que está haciendo es que ese dinero ocioso, que yo quizás en ese momento no tengo, no lo necesito y quiero resguardarlo para en un futuro poder tener un consumo mayor, lo pongo a trabajar a una empresa, se lo presta a una empresa, esa empresa puede incrementar su capacidad productiva. Entonces, el tema de que la inversión se convierta, o sea, que ese ahorro que yo tengo lo pueda volcar al mercado de capitales o lo pueda volcar a inversiones, termina contribuyendo al desarrollo. Y de hecho no hay país desarrollado en el mundo que no tenga un mercado de capitales desarrollado amplio y profundo. Entonces, esto es algo muy importante a la hora de pensar en cómo invertir. Lamentablemente en nuestro país no tenemos un mercado de capitales muy desarrollado y no es mucha la gente que invierte su dinero a través de la bolsa. Se habla de que menos del 2% de las personas invierten en la Argentina su dinero a través de la bolsa. Vamos a hacer, y los invito para ver dentro de este grupo que estamos aquí, una pequeña encuesta de que van a poder ahí contestar a ver qué tipo de instrumentos han utilizado, si han invertido alguna vez en bolsa, y eso nos va a ayudar un poco para la charla. Yo ahí les voy a pegar en el chat para que tengan ese link. Denme un segundo. También si apuntan a la pantalla con su celular, les va a permitir copiar ese link. Les doy un minuto para que lo completen y ya les muestro los resultados. Eso les vamos haciendo para que vayan viendo en vivo cómo se van dando las respuestas. Tenemos el boca de urna.
Veo ya 200 respuestas, doy 30 segundos más y ya largamos. Bien, mientras terminan de contestar, vamos a ir viendo y analizando un poco las respuestas que fueron poniendo. La primera pregunta habla de algo que muchas veces pasa, que la gente dice, bueno, pero no tengo capacidad de ahorro. De hecho, incluso cuando a veces uno ve en los medios de comunicación o cuando hablan de estos temas, bueno, me pasa por ahí cuando me llaman para alguna entrevista o en radio o tele, que dicen, y si a alguien le sobra un pesito, como que se ve como algo malo, como con vergüenza, si uno puede ahorrar, cuando en realidad debería ser un objetivo para toda persona, buscar poder separar una parte de sus ingresos para poder ahorrar. Vemos acá, tenemos una audiencia muy ahorrativa, tenemos casi el 47%, esto es muy bueno, puede ahorrar entre el 10 y el 30% de los ingresos. Hay un 30% que puede ahorrar menos del 10%, tenemos un 13% que sí, más del 30%, y un 8% que no puede ahorrar. Esto, yo siempre lo que recomiendo y lo que aconsejo, porque muchos me preguntan, bueno, Mati, pero ¿cuánto sería un porcentaje lógico que yo debería ahorrar? Y acá no hay una respuesta que sea universal y que sea la correcta para todos. Lo importante es que uno se vaya poniendo metas para ahorrar y que las vaya cumpliendo. De nada sirve que si yo estoy en el grupo de los que dice que nunca ahorro, me ponga como objetivo ahorrar más del 30%, porque esto es como una dieta o como un objetivo, no sé, yo quisiera empezar a correr para poder correr una maratón de acá a un mes, y la realidad es que si no tengo ese entrenamiento no voy a poder. Entonces, como muchas cosas en la vida, está bueno ponerse objetivos y a medida que va transcurriendo el tiempo irlo subiendo. Entonces, sentir que voy cumpliendo con ese objetivo y a medida que lo voy cumpliendo, puedo irlo subiendo. Después tenemos, respecto a si invirtieron antes en bolsa, el 74% que no y el 26% que sí. De hecho, es un porcentaje alto para lo que es, si uno toma la masa general de lo que es nuestro país. Y si vemos respecto a los instrumentos, acá tenemos un claro ganador, que es el dólar. Ya vamos a ver si es una buena inversión o no, hablando de largo plazo. Después, y un poco lo que les mostraba recién en la imagen, comparando los beneficios entre la inversión y el ahorro. En un segundo lugar encontramos al plazo fijo como otra herramienta también muy utilizada por los argentinos. Después vemos acá, bueno, en tercer lugar tenemos fondos comunes de inversión, que acá hay muchos que son muy variados. Después tenemos los inmuebles, con un 19, un 18% las acciones, bueno, algo de bonos, algo de LECAPS, LEVAX, que ya no están disponibles para el inversor. Bueno, de hecho no están disponibles las LEVAX para inversores. Y bueno, también tenemos algunos elementos que están de moda, como el Bitcoin y las criptomonedas, y bueno, mucho menor, algo ya más sofisticado a nivel financiero, como las opciones de inversión. Bien, bueno, muchas gracias por su respuesta, por su participación. La idea es también hacerlo un poco más interactivo. Hacia el final les voy a dar un espacio, para hacerlo más ordenado, un espacio para que puedan hacer consultas. Bien, bueno, entiendo que ahí están viendo nuevamente mi pantalla. Ahí ya les comparto para que sigamos. Perfecto. Bien, bueno, vamos ahora sí a arrancar oficialmente con ver qué es el mercado de capitales. Quizás hayan visto en imágenes en la televisión, imágenes como estas, o en el cine, figuras como esta. La realidad es que
muchas veces las representaciones cinematográficas difieren de lo que es en realidad el mercado de capitales. Cuando tenemos que pensar en qué es el mercado de capitales, o a nivel general los mercados financieros, tenemos que hay dos mercados. Por un lado, lo que sería el mercado bancario, y por otro lado, lo que es el mercado de capitales. ¿Para qué sirven estos dos mercados financieros? Tenemos por un lado a unidades que tienen exceso de fondos, como las familias, como las empresas, y tenemos a otras que tienen necesidad de fondos, como puede ser el gobierno y empresas. Lo que hacen los bancos es recibir y captar depósitos, mayormente la figura conocida como plazo fijo, a cambio de eso le pagan un interés. Por otro lado, tenemos que también los bancos prestan su dinero a través de préstamos y de créditos y cobran un interés. Entonces los bancos, por un lado, cobran interés y por otro lado, pagan un interés. Este intermediario, que es el banco, hace que haya una gran diferencia de tasas, lo que financieramente se conoce como spread de tasas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un plazo fijo, en estos momentos está en torno al 33% para los inversores minoristas, pero cuando el banco se da vuelta y le quiere prestar a una empresa, y siempre hablando de créditos no subsidiados, hay excepciones como el crédito subsidiado, pero hablando de la generalidad, hay una diferencia de tasa muy importante, o sea, en torno al 45-50% y más, le diría. Entonces, esa diferencia es lo que gana el banco. Por otra parte, tenemos el mercado de capitales, que en el mercado de capitales hay menos intermediarios. Si bien allí participan el CC de bolsa y los agentes de bolsa como yo, no es la misma dimensión de diferencia que hay acá, en lo que es la diferencia entre la punta de quien coloca sus fondos y entre quien los toma. En el mercado de capitales tenemos que, por ejemplo, una empresa, por poner una situación, emite una obligación negociable que es deuda, que uno puede comprar a través de la bolsa y, por ejemplo, compra una obligación negociable que rinde 7%. 7% anual y vence en 5 años, en dólares, por poner una situación. Va a pagar su comisión de operación en torno al 1%, pero ese 1% es, supongamos, si lo vence en 2024, ese 1% es todo lo que pagó. Entonces, más o menos le va a estar quedando, por ejemplo, un 6,5 a esta persona que invirtió. Y por este lado tenemos a la empresa que se endeudó, que colocó el 7%, va a tener algunos gastos de emisión y todo, supongamos que entre todo le quede 7,5. Entonces acá la brecha es de 6,5 a 7,5. En cambio acá, por ejemplo, la brecha es de 33 a 45,50. Ven que hay mucha más diferencia entre un mercado y otro. Y acá es donde un poco lo que les mencionaba de la importancia de que el mercado de capitales sea amplio y profundo, porque lo que permite es bajar el costo financiero para las empresas. Cuando ese costo es más bajo, ayuda a que uno pueda financiarse a un precio más barato. Y eso termina siendo una ventaja competitiva para la empresa y para el mercado y para el país en general. Muchas veces la gente piensa, bueno, pero ¿por qué suben las acciones? Lo ven como un numerito en la pantalla, como algo así medio que está totalmente desconectado de la realidad, hasta incluso solemos escuchar que hablan de la economía financiera, la economía que va por otro camino respecto a la economía real, que los especuladores, bueno, y todas esas frases que ahí hemos construido y que no ayudan a esto que siempre hablamos de las inversiones, de que se genere un clima para que se invierta y se logre mejorar la capacidad productiva del país. Cuando uno escucha esto de la economía real, la economía financiera, los invito a este gráfico que construí en el que comparo lo que es el crecimiento, y esto está hecho para los Estados Unidos por una cuestión de que el mercado allí está mucho más desarrollado que lo que es en Argentina. Pero en este gráfico que comparamos, por un lado, la línea naranja es lo que se conoce como S&P 500, que es el índice accionario que nuclea a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y por otro lado tenemos a
línea azul, que es la variación del PBI, del Producto Bruto Interno. Esto que mide cómo le va la economía de un país. Y fíjense que son prácticamente un espejo. Obviamente los mercados suelen tener una anticipación, el famoso dicho de que los mercados se anticipan a los eventos, por eso cuando en estos momentos escuchamos que dicen la bolsa en Estados Unidos hoy cerró, por ejemplo, en el récord histórico, y por otro lado tenemos la crisis que estamos viviendo por la pandemia, es que los mercados ya están adelantándose a lo que va a pasar de acá a 6 meses, un año. Entonces, esto es algo que uno a la hora de analizar y ver cómo se comportan los mercados debe tener presente como inversor. Que los mercados pueden separarse circunstancialmente del movimiento general de la bolsa, pero que en el largo plazo son un espejo. Ahora, en el largo plazo a la bolsa le va como la economía real, y a Argentina no le ha ido muy bien, lamentablemente. Cuando vemos este gráfico vemos que somos como un electrocardiograma, y se da una situación, por esto yo prefería arrancar mostrando primero con los Estados Unidos, que el Merval, que es el índice accionario de la Argentina, no tiene tanta representación de lo que es la economía como lo tienen en otros países. Por ejemplo, cuando uno ve el índice Merval, no tiene una empresa agropecuaria. Y no caben dudas que en la economía argentina el sector agropecuario es uno de los sectores más desarrollados y que tiene más alcance. Entonces, este gráfico en la Argentina uno lo debe tomar más con pinzas. Bien. Una pregunta que muchas veces se hace la gente es, ¿se puede ganar dinero invirtiendo en la bolsa? Y acá les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que demanda algo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos, que es el tiempo. El tiempo es algo necesario a la hora de invertir en la bolsa. Muchas veces la gente se impacienta. Bueno, hay una frase de Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores de todos los tiempos, que dice que el mercado de capitales es un dispositivo diseñado para pasar el dinero de la gente impaciente a la gente paciente. Por lo cual, si yo soy impaciente, lo más probable es que pierda dinero a la hora de invertir en la bolsa. Entonces, la paciencia es una virtud que el mercado recompensa si uno invierte a largo plazo. Entonces, esto es algo importante a tenerlo presente. Pero también tenemos una mala noticia, que demanda algo que no todos tienen. Y no es plata, no es eso lo que uno muchas veces no tiene, sino que lo que no tiene es paciencia, tal como les decía. Entonces, acá me gusta mucho citar una frase de Usain Bolt, que él dice que él entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Recuérdenlo, es este jamaiquino que en las Olimpiadas lo veíamos batir los récords cuando corría los 100 metros, bueno, y en todas las otras categorías también. Y él dice, yo entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultado en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Y esto es algo que es muy importante tenerlo presente a la hora de las inversiones. A la hora de invertir es importante el conocimiento, pero también hay una fuerte dosis de la parte psicológica, de la parte de la psicología del inversor, de cómo manejo mis emociones a la hora de invertir. Cuando uno empieza a invertir por primera vez, muchas veces uno puede hasta incluso recibir críticas de conocidos, de amigos, cuando le contás, bueno, ahora estoy empezando a invertir, te van a decir, pero ¿qué te haces ahora vos, el que invertís, el que ahorrás, si toda tu vida vimos que siempre eras un gastador o que... Y uno sufre esas críticas y a veces termina cayendo víctima de ese contexto. Entonces, en esto una frase interesante de tener presente es que es fácil lucir perfecto cuando no has hecho nada. O sea, el lápiz que mejor está ahí es claramente el que no trabajó, el que no hizo nada. Entonces, en esto, alentarlo siempre a ser protagonista de las propias finanzas, a buscar invertir nuestro capital. Y acá, a la hora de invertir,
los invito por un segundo a que piensen a que uno es un ahorrista alemán. Acá como por ejemplo el del Bayern Múnich, que ganaron el fin de semana pasado. Tenemos que cuando uno invierte, lo que busca, la definición de manual de inversión es resignar un consumo hoy para tener un mayor consumo en el futuro. Entonces, si yo hoy, no sé, puedo comprar 1 kilo de pan, que de acá a un año puedo comprar 1,5 kilos. Ese va a ser un poco mi objetivo al invertir. Entonces, para lograr eso, uno lo que va a comparar es la TIR o la tasa de retorno nominal, el número que me da, menos la inflación, y me va a dar la tasa de retorno real. Y acá, siendo un alemán, 3% la tasa que busco conseguir, la inflación es del 2, y bueno, entonces gané un 1. Ahora, en Argentina, esto no es así. Para un ahorrista argentino se parece mucho más a esto. O sea, jugamos de visitante, perdimos 4-0, arrancando con una inflación de 2 dígitos bien altos, y bueno, y de local tenemos que salir a ganar, y bueno, ganamos 6-1 y le terminamos ganando la inflación. O sea, no perdimos poder adquisitivo. Si vos te quedás de brazos cruzados y no haces nada, es muy fuerte la depreciación que perdés de tu capital. O sea, por un segundo, supongamos que ahora vas y buscas, no sé, ahora que está empezando a hacer un poco de calor, vas y buscas, no sé, algún short que te había quedado de la temporada del año pasado que no lo habías usado, metés la mano en el bolsillo y sacás y tenés 1.000 pesos. Por un lado te vas a poner contento porque, bueno, esos 1.000 pesos ya te habías olvidado que los tenías, pero por el otro lado, esos 1.000 pesos te van a comprar mucho menos que lo que te hubieran comprado el año pasado. Entonces, como inversores en Argentina tenemos algo que hacer con nuestro capital. Esto que en otros países por ahí se inculca de tener el chanchito, ir guardando en la alcancía, en Argentina no sirve. Capital, tasa o tiempo. ¿Qué impacta más? Cuando uno invierte, hay 3 cosas que serían como el triángulo de los factores que influyen en una inversión. Tenemos, por un lado, el tema del capital, con cuánto capital cuento para poder invertir. Por otro lado, qué tiempo tengo para invertir, o sea, por cuánto tiempo voy a estar invirtiendo. Y, por otro lado, el tema de la tasa. De estos 3 les diría que los que más marketing tienen son la tasa y el capital. Uno piensa, y bueno, si tuviera $1.000.000, y claro, me iría re bien con mis inversiones, podría invertir. O por otro lado, si consigo la inversión milagrosa que sube un 10.000%, me iría re bien. Ahora, el tiempo, que es algo que un poco como que les planteé antes, que todos en alguna etapa de nuestra vida lo tuvimos, como lo tenemos, de alguna forma lo menospreciamos. ¿Qué les muestro en esta tabla? Tenemos un caso base. Supongamos una persona que puede comprar $250 por mes. Tiene los 200 de Alberto y 50 más. Tiempo 10 años. Va a invertir por 10 años. Y va a conseguir de sus inversiones una tasa del 7% anual. No los va a comprar esos dólares nomás y los deja, sino que los va a invertir en una tasa del 7% anual, que es una tasa razonable pensando en un horizonte largo de tiempo. Entonces, en los 10 años va a haber ahorrado un total de $30.000. Si uno hace 250 por 12 por 10, van a llegar a eso. ¿Qué es lo que hago acá? Ver qué capital tiene al final del tiempo. En el caso base, él ahorró $30.000 y va a tener 44.350. Pero después lo que empiezo a hacer es mover uno de esos factores, dejando todo lo demás fijo. Como dirían los economistas, ceteris paribus. O sea, acá, por ejemplo, voy a decir, en lugar de que le rinda 7%, voy a hacer que le rinda un 50% más. O sea que va a ser 7 por 1.5, te va a dar 10,5%. Entonces, si en lugar de rendirle el 7, le rindiera el 10,5, tendría al final de ese periodo $54.000. Y así sucesivamente, cada vez lo vamos aumentando más, que
claramente es irrealizable ya que te rinda tanto más así, pero llevado al extremo y para también uno saber en dónde focalizarse, vemos qué pasa si lo incrementamos y llegamos que, en este caso, llegaría un capital de $148.000. Por otro lado, supongamos que esta persona dice, voy a incrementar lo que voy a ahorrar. En lugar de ahorrar $250 por mes, voy a ver de ahorrar un 50% más. Es decir, voy a tener $375 que ahorro por mes. Vamos así subiendo en escalera y llegamos que al final eso impactaría en $177.400 al final del periodo de análisis. Y si lo que aumento es el tiempo, es decir, en lugar de invertir, por ejemplo, el caso va a ser en 10 años, invertir en 15 años, en 20, en 30, bueno, y así sucesivamente, el capital que se aumenta al final es $337.000. Fíjense en que frente a los cambios, yo cambio un 300% de la tasa de rendimiento y esto hace que tenga un 234% más de capital. El capital me da prácticamente lo mismo, y el tiempo es el que más crece. Entonces, la buena noticia es que si yo pensaba que porque tengo un pequeño capital o porque no sé cómo hacer para obtener un gran rendimiento, si tengo tiempo, puedo conseguir buenos resultados con mis inversiones. Y acá, por último, la última inclusión respecto al tiempo, para ya después sí pasar a algo más referido a inversiones actuales y cómo se vienen desempeñando, es este plan que uno puede tener para llegar a ahorrar $1.000.000. Esto está calculado en base al rendimiento promedio del mercado de los Estados Unidos, algo que hoy es muy fácil de invertir. Una persona desde capitales pequeños puede invertir en una cartera diversificada, cosa que 20 años atrás era algo muy difícil. Pero fíjense en cómo impacta la edad en la que uno empieza a ahorrar y cómo impacta lo que uno puede ahorrar. Como si mientras más tarde yo empiece a ahorrar, más tiempo me va a tomar y más capital voy a tener que ahorrar. Entonces, por ejemplo, supongamos, una persona que empieza a los 30 años va a tener que ahorrar $500 por mes para los 64, más o menos cuando se jubile, haber llegado al $1.000.000. Ahora, una persona que arrancó a los 35, en lugar de tener que ahorrar $500, va a tener que ahorrar 750 durante toda su vida. Alguien que arranca a los 40 va a tener que ahorrar $1.000. Fíjense en que cuanto antes empiezo, es menos, entre comillas, las privaciones, porque también uno cuando ahorra se está privando de gastarlo hoy. Entonces, hay un refrán que dice, el mejor momento para comenzar a invertir era ayer. El segundo mejor momento es hoy. Pero hoy no estamos en un contexto fácil. Estamos en un contexto de fuerte caída de la economía. En la pandemia, acá bueno, tenemos una comparación de distintos países respecto a cuánto ha caído la economía y también el índice de movilidad, o sea, cómo están impactando las cuarentenas. Y por otro lado, también si vemos la caída de la economía, vemos que acá es como un yunque, como cayó. O sea, en el 2020 es impresionante, este gráfico de la consultora INVEC, cómo ha caído respecto a lo que han caído. Incluso en el 2002, fíjense en que fue un periodo desde el 99 hasta el 2002, hubo una caída de una dimensión un poco menor a la que estamos teniendo ahora, pero se dio a lo largo de casi 4 años. Nosotros acá se nos dio todo en un trimestre, en 6 meses. Entonces una pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y qué hago en medio de este contexto? O sea, ¿cómo hago para ahorrar? Y a la hora de pensar en ahorros, en Argentina tenemos un trono indiscutido desde el año 2018. O sea, cuando uno piensa en algo para la gente de a pie, por ahí no muy sofisticada en materia de inversiones, que ha sido el dólar. El dólar ha tenido un muy buen desempeño si uno mira los últimos 3 años. Ahora, si uno mira en el largo plazo, los resultados son un poco diferentes.
¿Cómo leer este gráfico? Les voy a hacer un poquito zoom, así no, porque veo que se sacan los ojos al tratar de acercarse. Vamos a hacerle zoom y lo vamos a ir llevando. Entonces, acá, ¿qué es lo que le puse en cada año? Tenemos, bueno, al hacer zoom no me deja usar el puntero, pero lo vamos a ir viendo. En cada año les puse distintas inversiones y la inflación. La inflación que está marcada en ese color rojo sería como quien dice la vara, nos tapa el agua. Lo que está debajo de la inflación, perdimos poder adquisitivo, que era nuestro objetivo de conseguir una ganancia. Entonces, acá tenemos como inversiones, por un lado, el S&P 500 en pesos. Esto es medio sofisticado, medio raro, pero son acciones de Estados Unidos que las convertimos al valor en pesos. Hoy hay una herramienta muy conocida que son los CDRs. Sería armar una cartera que te replique ese movimiento. Por otro lado tenemos bonos argentinos. Por otro lado tenemos el Merval, que el Merval son acciones de Argentina. Por otro lado tenemos el plazo fijo. Después tenemos el oro, tenemos los inmuebles, la inflación y el dólar. Lo que hice para que sea fácil de identificar es que cada herramienta lleva siempre el mismo color. Y lo que me interesa que vean es cómo van cambiando. O sea, no es que hay uno que sea el mejor siempre, sino que esto va cambiando. Cada año tenemos, incluso, bueno, por ejemplo, 2008, que fue el año de la gran crisis en los Estados Unidos, esa crisis mundial, fíjense en que nada le ganó. O sea, en el 2008, pusieras donde pusieras tu dinero, ibas a perder frente a la inflación. Después tenemos así cómo va evolucionando, vemos cómo hay años, por ejemplo, acá a partir de 2013, fíjense en que de 2013 a 2017 fue la época dorada de la bolsa argentina. Fíjense en que esos años tenemos muchos años consecutivos en los que está en la cima la bolsa argentina. Esto se dio, este mercado alcista muy interesante que tuvo la bolsa argentina, se dio desde que Massa gana las elecciones legislativas del 2013, en donde se genera la expectativa de que va a haber un cambio en 2015, de que ya no iba a poderse reformar la Constitución. Hubo una fuerte suba en los mercados. Esto acá sin emitir opiniones políticas, sino simplemente narrar un hecho que se presentó en la Argentina en esos años. Pero cuando nos acercamos acá en los últimos años, fíjense que 2018, 2019 y 2020, cómo la presencia del dólar ha sido mucho más fuerte que lo que venía siendo en los años anteriores. Y ya vamos a ver por qué se da un poco eso. Y algo acá a tener presente y analizar es ver a veces situaciones raras. Habrán escuchado y salen en todos los medios de comunicación que Argentina está en default. Estamos reestructurando nuestra deuda. Bueno, y bien quién está ahí segundo. O sea, en el año que estamos en plena reestructuración, los bonos argentinos son la alternativa que está segunda respecto a, a los rendimientos. ¿Qué es lo que me gustaría que se lleven de esta maraña de números y cálculos que hice? Ojo con quedarnos en el tiempo o dar definiciones absolutas sobre una inversión. Yo les podría decir, gente, el Barcelona es el mejor equipo de fútbol del mundo. Pero quizás yo me quedé con esa foto. Me quedé con esa foto en el tiempo, ahí con Pep Guardiola, con Messi. Bueno, ahora parece que ya no va a estar. Pep ya hacía mucho que no estaba, parece que ahora Leo tampoco. Pero la realidad es que la foto de hoy es esta. La foto de hoy es el 8-2. Lo hice con el ejemplo de un equipo internacional para que no se ponga polémica la sala, pero esto pasa. Entonces, entender que con las inversiones también pasa esto. No hay que ser fundamentalistas de una inversión. En Argentina tenemos los fundamentalistas del dólar, los fundamentalistas de los inmuebles, mucho menos, pero también fundamentalistas de la bolsa. Entonces, en esto no hay que casarse con una sola inversión. Y como vimos en el gráfico, lo importante es diversificar. Un portafolio diversificado te va a permitir poder obtener ganancias independientemente de las circunstancias en las que se encuentre el país. Entonces,
la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuándo conviene comprar dólares? O sea, como argentinos, vamos a la herramienta más fácil de pensar. ¿Cuándo compro dólares? Cuando pienso que se viene una crisis, o cuando estoy en una crisis. Ese es el momento para comprar dólares. Ahora, cuando la economía se empiece a reactivar, hay que salir. Hay que salir del dólar porque vas a perder fuerte frente a la inflación. Aquellos que recuerden el ciclo 2003-2010, el compró dólares a 4 pesos en el 2002, recién en el 2010 lo pudo vender a un precio más caro. Entonces, es importante saber en qué etapa del ciclo económico estamos. Y para comprar los dólares, más que nada, es en momentos de crisis. Haciendo un foco ya más de actualidad, la bolsa lidera las subas en cuarentena. Cuando uno ve cuánto han rendido diversas herramientas a lo largo de este periodo que llevamos de cuarentena, iniciado el 19 de marzo, y esperemos que cuando tenga que poner la fecha de finalización termine en 0 y no en 1, podemos ver que el plazo fijo es la que menos rindió de estas alternativas. Después tenemos que incluso no le llegó a ganar a la inflación. Después tenemos el dólar oficial, distintas variables del dólar contado con liquidación y dólar MEP, que son alternativas a las que se puede acceder a través de la bolsa para conseguir dólares. El dólar blue, quizás el más conocido por muchos. Y después tenemos el Merval, que es el índice de acciones, y los bonos, que acá los represento a través del índice del IAMSE, del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, donde podemos ver la fuerte suba que vienen teniendo la bolsa. Esto mientras solo vos prendés la televisión y escuchás hablar del dólar, el dólar, el dólar, miren lo que ha subido la bolsa y los bonos en este mismo periodo. Ojo, de nuevo, esto es una foto, un momento, no llevarse que siempre va a ser así. Es importante desarrollar una visión crítica como inversor. Esto no significa ni constituye una recomendación de que salgan corriendo a comprar acciones y bonos argentinos, ni mucho menos, pero sí es importante tener esta visión de una cartera diversificada. Y acá una pregunta, muchas veces hablan, y hoy una herramienta que está de moda son los CDRs, que los CDRs son acciones que te permiten invertir desde Argentina, comprando con pesos, también lo puedes comprar con dólares, pero el mercado más líquido es con pesos, a acciones del exterior. Entonces yo hago una pregunta que les puedo hacer es, che, si costara ir lo mismo, irse de vacaciones a París que a Carlos Paz, ¿a dónde te irías de vacaciones? Hoy los mercados de capitales mundiales están al alcance de la mano. ¿Cuánto hace falta para comprar CDRs hoy? Veamos acá, por ejemplo, algunos casos. Tesla, que es hoy uno de los más conocidos, lo que más está en boca de todos, se puede comprar de 18.000 pesos. Globant, una empresa argentina tecnológica, desde los 11.600 pesos. Y otros CDRs como, no sé, Home Depot, 9.500 pesos, Google, 7.000, McDonald's, Apple, Amazon, Walmart, Microsoft, Facebook, Netflix, Alibaba, Barrick Yamana Gold, y la lista sigue, uno podría comprar muchos más. Esto hace muy poquito, hará un par de semanas, sacaron una resolución que modificó lo que serían las láminas mínimas, que hizo que estos números sean más bajos. La única que nos está quedando en este momento un poquito cara es Mercado Libre, que está en torno a 80.000 pesos, pero el resto de estas acciones permiten a una persona que quizás con 100.000 pesos se pueda armar una cartera con 10 de estas herramientas, o sea, armar una cartera bien diversificada de instrumentos de inversión. ¿Cuánto subieron estos CDRs en 2020? Esto está actualizado al cierre del día de hoy. Tesla, esto es en pesos, 783%. Repito el número, 783%. Mercado Libre, 263%. Amazon, 230%. Apple, 203%. Global, y fíjense, hay un montón que han subido más del 100%. Esto no es solo dólar, porque estos instrumentos, la ventaja que tienen es que, por un lado, te permiten salir del riesgo argentino, diversificando tu cartera,
y además tener un retorno en torno a lo que sería la evolución de esa acción en el exterior. Entonces, es una forma importante de tener cómo viene rindiendo acciones en el exterior en tu cartera. Respecto a cómo operar en el mercado de capitales, ¿cómo podemos hacer para poder operar en el mercado de capitales? ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente 3. Ser mayor de 18 años, tener domicilio en Argentina y tener una cuenta bancaria. Le sumaría contar con un capital mínimo, aunque sea para poder empezar a invertir. ¿Dónde operar? Uno lo puede hacer a través de ALIC, AN o AGIS, que antes eran conocidos como sociedades de bolsa. Ahora le han puesto nombres más difíciles para que la gente no sepa qué son, pero a grandes rasgos son lo que antes conocíamos como sociedades de bolsa, y también lo podemos hacer a través de bancos, pero en los bancos tenemos el tema por ahí de que es lo que más tenemos a mano, pero los costos suelen ser más caros. Esto cuando, es como, no sé, cuando uno va a un restaurante y querés pedir, bueno, ahora no es tan sencillo como antes ir a un restaurante, pero recuerden cuando podíamos ir fácil a un restaurante y uno pedía el postre y te decían, bueno, sí quiero helado, bueno, acá hay 2 gustos nomás. Si realmente vos querés comprar un helado de algún gusto más sofisticado, tenés que ir a una heladería. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos te quedás cómodo en tu banco, vas a terminar quizás pagando mayores costos a la hora de invertir. ¿Cómo operar? Hay 2 formas. Uno lo puede hacer solo con plataformas online. Hoy hay una amplia gama de posibilidades a través de distintas plataformas para poder invertir. O con la ayuda de un asesor financiero certificado, o sea, con la ayuda de alguna persona idónea que esté matriculada, que conozca el mercado y que te pueda ayudar. Eso en Argentina no lo tenemos tan desarrollado como en otros países. En otros países como los Estados Unidos, así como vos tenés, no sé, tu contador de confianza, tu abogado, tu escribano, tu odontólogo, tu peluquero, bueno, también tenés tu asesor financiero. Acá en Argentina no tenemos eso tan desarrollado como en otros lados. Formas de comenzar a invertir. Tenemos básicamente 3. La primera, y espero que ninguno lo haga, invertir todos tus ahorros sin tener experiencia ni conocimiento alguno de lo que estás haciendo. Que esto lamentablemente hay muchas veces que la gente hace esto y por eso después dice que la bolsa no sirve, no es algo que me ayude, no, es una timba. Entonces, si tu caso va a ser este, no le querés dedicar el tiempo ni para tener experiencia ni conocimiento, tus ahorros corren serio peligro. Seguí nomás comprando dólares que te va a ir mejor. O sea, si esa va a ser la actitud que uno va a tener frente a sus ahorros, les doy la venia en ese caso de que sigan comprando dólares porque te va a ir mejor que haciendo este tipo de inversiones sin conocimiento. Una segunda forma es formarte antes de invertir a través de libros y cursos que para esto vos vas a poder contar con el conocimiento para poder seleccionar los instrumentos de inversión que mejor se adapten a tu objetivo de inversión y a tu perfil. No hay una inversión que sea la mejor para todos en todo momento. Es importante conocernos y saber qué inversiones se adaptan a lo que uno necesita. Y por último, buscar la asesoría de un profesional idóneo matriculado en la CNB, o sea que quien me asesore, en esto como inversores tienen a la Comisión Nacional de Valores, que es quien vela por los intereses del inversor minorista para cuidarlos. No cualquier persona te puede asesorar. Yo para poder ser agente de bolsa tuve que estudiar muchísimos años, tuve que rendir exámenes de idoneidad frente a la CNB, matricularme, bueno, buscar a alguien que te asesore y que sea idóneo. Y el asesor financiero es alguien que tiene que ser de mucha confianza tuya. Tiene que ser alguien en quien vos puedas confiar, porque yo muchas veces a mis clientes les hago el chiste que soy un médico que trabaja con el órgano más sensible del cuerpo, el bolsillo. Entonces, hasta incluso me llegan a decir los clientes, vos sabés cosas de mi dinero que no sabe ni mi esposa ni mi esposo.
que no sabe mi pareja. Entonces, ese trato y ese vínculo es muy importante, y esa persona, si optan por el camino de hacerlo a través de un asesor, tienen que buscar a alguien que les inspire confianza. Lo más importante para un asesor financiero es que te dé confianza. Y esto hablo de un profesional de tu confianza que vele por tus intereses y que administre tu dinero mejor que vos. Porque este camino, el del medio, está muy bueno para aprender, pero quizás no dispones del tiempo, o tenés una empresa o tenés una actividad y no le podés dedicar el tiempo a tus ahorros. Entonces, por no tener el tiempo, caer en esto de decir, hago cualquier cosa y lo pongo, no. En ese caso no conviene. Entonces, dos caminos nomás. O me capacito para poder hacerlo yo y investigo y busco ampliar mi conocimiento, o contrato a alguien que me inspire confianza y que lo haga por mí. Por último, y antes de dar lugar a las consultas, simplemente contarles que también a través de la bolsa uno puede obtener financiamiento. Estoy pensando más quizás en alguien que tenga una empresa y que busque cómo obtener financiamiento. Hay una herramienta que es la que está más desarrollada en la bolsa, que es los cheques de pago diferido, hablando siempre de pymes, que uno puede financiar para plazos cortos de tiempo, menos de un año, capital de trabajo. Y hoy por bolsa se puede endeudar a una tasa del 25% anual en pesos, una tasa que está por debajo de la inflación. Entonces, tenemos esta herramienta, bueno, y acá les dejo otras, después les vamos a estar haciendo llegar la presentación, pero para no extenderme mucho más en el tiempo, pero sí saber que a través de la bolsa, como empresa, puedo financiarme a tasas más bajas. Y ese camino que puedo hacer para conseguir ese financiamiento se me puede convertir en una ventaja competitiva. Piensen que hoy quizás como pyme estamos usando el descubierto del banco, que me lo cobran a una tasa muy alta, y si yo en lugar de pagar esa tasa pagara un 25%, mejoraría mucho mi situación financiera. Y en países como Argentina, la parte financiera puede hacer que un negocio que es rentable deje de serlo, porque son tan altas las tasas de interés que terminan impactando y mucho en la utilidad de un negocio. Entonces, no es un dato menor, y como todo en esto, planificar y organizar cómo se va a financiar una empresa da buenos resultados. Siempre dicen, el mejor momento para pedir dinero es cuando no lo necesitas. Cuando vos tenés todos los números que te dan bien, vas a ver que te llueven ofertas de tarjetas de crédito, de cosas. Bueno, ese es el momento para calificar las carpetas. Esto se hace mayormente a través de sociedades de garantía recíproca, que uno se encarga de hacer que los califiquen y que puedan hacer obtener esa forma, ese canal para obtener ese financiamiento. El mejor momento es cuando no lo necesitas. Y como por la calificación no te cobran, a lo sumo lo que tenés que pagar es la certificación de firma de un escribano cuando estás firmando los documentos, está bueno siempre estar preparado para ese momento en el que nosotros necesitemos el financiamiento, contarlo como una ventaja competitiva. Bien, vamos a dar lugar a las dudas o consultas. Acá la idea sería por el chat, vamos a tratar de ordenarlo. Les voy a pedir, hasta ahora no estaba viendo el chat, si pueden algunos dejar ahí las consultas. Bien. Déjenme que voy a ver, voy al principio para ver algunos que me van haciendo preguntas. Bien, o si pueden irlas poniendo a partir de ahora. Veo, por ejemplo, algunos que me hablan de si hace falta tener dinero en blanco. Sí, para invertir en bolsa es necesario que sea en blanco. Paulina, ¿cuánto cobra un asesor? Bueno, ¿cuánto cobra un asesor? Va a depender de cada asesor. Uno lo que en ese caso tiene que hacer es quizás comparar entre varios, pero yo siempre lo que aliento a la hora de verlo, sobre todo cuando uno ve las inversiones, esto es como cuando en una empresa uno ve el estado de resultados. Viste que vos tenés el estado de resultados, tenés la línea de abajo, cuánto ganaste,
tenés los gastos, los impuestos, gastos de administración, gastos... Bueno, porque por ahí esto, no sé, vas ves, decís, me focalizo tanto en cuánto me cobra un asesor, pero no me focalizo en qué rendimiento obtuvo. Entonces, siempre a los asesores pídanle track record, que les muestren qué rendimiento han tenido. Bien, después, ¿qué más me preguntan? ¿Conoces si se puede invertir en CEDEAR? Sí, en la sociedad de bolsa se puede invertir en CEDEAR, la que están mencionando también, no vamos a pasar el chivo por acá. ¿Existen registros de asesores a nivel nacional o registros provincial? No, en registros a nivel nacional, en la Comisión Nacional de Valores, ustedes pueden ingresar, hay una parte que dice registro público, y ahí pueden ver quiénes son las personas que están registradas como asesores. ¿Cuál es la inversión mínima de los CEDEAR? Bueno, es un poquito lo que vimos en la diapositiva, depende de cada CEDEAR, pero hay CEDEAR que se pueden comprar desde menos de 1.000 pesos hasta el más caro, que es el de Mercado Libre, que es 80.000 pesos. ¿Dónde te especializás para ser asesor financiero? Bueno, hay distintas modalidades. Básicamente lo que uno tiene que hacer es rendir lo que se llama el examen de idoneidad de la Comisión Nacional de Valores, y después hay distintos lugares que uno puede prepararse para rendir ese examen. Hay distintas instituciones que te brindan esa capacitación. ¿Qué pasa si uno no tiene un asesor de confianza de alguna manera que recomiendes para encontrar uno? Bueno, en eso, Ana, la forma es ir conociendo a tu asesor en la experiencia, buscarlo, investigar, mirarlo en las redes sociales, hacer como una búsqueda. Esto como cuando uno hace una selección de personal, es lo mismo. Yo siempre a los clientes que me contactan por primera vez, los invito a que me busquen en mis redes, que vean mi sitio web, que les mando cuánto me rindió la cartera en los últimos años. Entonces, en eso siempre está el canal de poder hacer como un chequeo de la persona que te va a asesorar. Y después, lo que uno siempre dice, esto es algo que se gana con el tiempo. Yo a mis clientes lo que les digo es, mi trabajo es como el de un entrenador de fútbol. Se mide por los resultados. O sea, vos en otra actividad podés decir esto es una cuestión de criterio, de profesional, de cómo lo analizás, pero después lo vas a ver, lo vas a ver en los números, pero además también en la confianza que te da esa persona. Tiene que ser una persona honesta y de tu confianza. Y la confianza se gana con el tiempo. A mí me pasa con clientes que por ahí al principio me mandan un poco de capital y después me mandan 5 veces lo que me habían hecho en la primera conferencia. Y bueno, porque con el tiempo uno se va ganando la confianza. Me pregunta Matías, ¿invertís en CEDEAR cuando lo retirás? ¿Recibís dólares? Acá vos podés retirar tanto pesos como dólares. Hay algunas normas respecto a lo que hay que hacer en lo que es parking, en lo que es ¿qué significa parking? Vos tenés que tener 5 días ese instrumento antes de poder venderlo en la otra moneda. O sea, si vos con pesos compraste un instrumento y querés sacar dólares, tenés que al menos 5 días tener ese instrumento para poderlo vender. ¿Qué plataforma online recomendás para la inversión? Bueno, hay muchas sociedades de bolsa que brindan ese servicio hoy en la Argentina. Aquellos que estén interesados y si les interesa, ahí en mi sitio web, matiasdaero.com, los invito a que lo completen, y hay una parte que dice formular el primer contacto del cliente, y les puedo recomendar en función al perfil de inversión que quieren hacer cuál es la mejor alternativa de inversión. ¿El gobierno puede llegar a regular de alguna forma los CEDEARs? A ver, Marcelo, respecto a los CEDEARs, el gobierno puede regular, mientras estés adentro de la Argentina, todo instrumento que esté acá puede ser regulado por el gobierno. Ahora, respecto a cómo puede impactar eso, muchas veces la gente el miedo que tienen es que pueden confiscar los CEDEAR, pueden desaparecer.
no lo veo como algo que sea factible, porque esto es como una expropiación, por decirlo de alguna manera, y hacerlo a nivel masivo no es como los plazos fijos, porque lo que pasó, por ejemplo, en el 2001 con los plazos fijos era dinero que estaba en bancos a la vista. Acá son títulos de participaciones accionarias, o sea, no es lo mismo. Bien, bueno, muchas gracias por los comentarios. Bueno, ya les comenté el tema de cómo conocer un asesor certificado. Si compré dólares, ¿puedo invertir en CDRs ahora? Sí, o sea, uno a través de los CDRs se pueden comprar también en dólares, tienen menos liquidez. Es algo que para hacerlo sí les aconsejo que lo hagan con un asesor, porque es algo a tener presente. Bien. Bien, me piden que deje un contacto, déjenme un segundo que ahí ya se los dejo. En un segundito, así se los puedo pegar en el chat. Bien, después, ahí les pegué en el chat para que lo tengan. Bien, después, ¿qué más me están pidiendo? Si compro dólares acá, ¿qué pensás de dejar los dólares en el banco al día de hoy? Gente, nunca, acá estos que no nos escuchen, creo que no, nunca hay, o sea, los dólares que están en el banco son los dólares que están más a mano. Yo no aconsejo dejarlos en el banco porque aparte no te genera nada. Entonces, no es aconsejable con el track record que tenemos en nuestro país. Esto no es para generar una corrida, no es que mañana vaya a pasar nada, sino que simplemente, ¿para qué los vas a dejar? Tampoco dejes pesos. ¿Para qué los vas a dejar líquido? Que te genere algo. Paula, ¿qué opinás del seguro de capitalización y ahorro como una forma de invertir? A ver, yo creo que es una herramienta buena para aquellos que no tengan la disciplina de separar una parte de su capital todos los meses para invertirlo. Es un camino fácil para ese caso de persona que no se va a animar a invertir el capital. Ahora, y que no tiene la disciplina de separar, porque como te llega como una factura, es como que te obliga, vos pensás, pago la luz, pago esto y pago el seguro de vida, y al final vas a tener un ahorro capitalizado. Ahora, cuando vos lo ves como algo de muy largo plazo, no te termina siendo bueno. ¿Por qué? Porque vos en ese caso lo que vas a ver es que los rendimientos por lo general de esos seguros son bajos cuando uno los compara con una inversión de un plazo tan largo. O sea, te va a dar un rendimiento como una letra del tesoro, pero vos estás invirtiendo a 30 años. Entonces no podés que tu cartera rinda a una tasa tan baja. Si yo invierto a 30 años, por ejemplo, comprar acciones que pagan dividendos como Coca-Cola, como McDonald's, es algo conservador. Ahora, si invierto a un mes, no, es súper agresivo, pero a 30 años yo necesito que al menos mi cartera se mueva o se muevan las acciones de Coca-Cola. Entonces, por ahí estos seguros lo que tienen es que con el enganche de que no pagas impuestos, y qué mayor placer para una persona que sentir que no paga impuestos, te termina generando un problema. Entonces, si no vas a ahorrar de ninguna otra manera, bueno, sería un mal menor. Te diría que después de solo comprar dólares, le siguen la escalera esto. Y en el -10, ¿vieron como cuando uno juega el chinchón? Es el hacer plazo fijo. Si compré dólares este mes, ¿puedo invertir en CDRs? Sí. Lo que no vas a poder hacer es venderlo el CDR después contra dólar por los próximos 90 días. Pero si no los vas a necesitar en los próximos 90 días, podés comprarlo tranquilamente. Si no, lo que vas a tener que hacer, si los compraste en los dólares, los compras al CDR, pero en caso de venderlo, lo vas a tener que vender contra pesos, que el precio de los CDR no está en el dólar oficial, sino que está en un dólar que es el contado con liquidación, que está mucho más cerca de lo que es el dólar blue.
¿Cómo afecta el impuesto a la renta financiera en las inversiones? Interesante saberlo. Bien. A ver, 2020 ya no está vigente el impuesto a la renta financiera en las inversiones bursátiles. Después hay en otros tipos de inversiones, por ejemplo, los plazos fijos a tasa fija no están alcanzados, a tasa UVA sí, los inmuebles, las ventas sí están alcanzadas. Pero a grandes rasgos, a ver, si bien yo soy de profesión contador, o sea, soy un asesor financiero medio extraño, no soy economista, sino que soy contador y tengo una especialización en finanzas, no es mi especialidad, pero lo que siempre suelo decir es que es importante conocer acerca de la parte impositiva, pero que no sea el determinante final. Lo mismo que les decía con el tema de los costos, o sea, del costo de tu asesor. Vos lo que tenés que hacer es evaluar cuánto rinde. Esto como decir, che, no voy a poner una empresa porque me conviene más seguir en negro. Y no, bueno, a ver, estar en blanco también va a tener sus beneficios. Bueno, lo mismo pasa con el tema de las inversiones. Uno lo que tiene que ver es cuánto rinde una determinada inversión y en función a eso restarle el efecto impositivo. Les voy a pegar, para los que les interese la parte de los impuestos, una nota mía que publiqué. Déjenme un segundito que acá se las pego. Que habla de que los impuestos no deciden tu inversión, que básicamente lo que ahí digo es que uno tiene que considerarlo como una alternativa, pero o sea, tiene que considerar cuánto me impactan los impuestos, pero que no sea lo único que determina mi inversión. Y para aquellos que les interese la parte de inversiones, la parte impositiva de las inversiones, yo siempre digo, como asesor financiero, no es lo, o sea, uno no liquida los impuestos, pero sí está bueno que tu asesor sepa de impuestos, y aquellos que sean contadores y que les tengan clientes que les preguntan respecto a las inversiones, les recomiendo este libro, ahí no sé si lo ven bien, Una bolsa de impuestos de Marcos Socaro. Aquellos que les interese, lo pueden buscar, lo venden en el Mercado Libre, lo pueden conseguir. Bien, después, ¿qué más me preguntan? Déjenme que veo. Al poner, tengo que subir hasta arriba para volver a ver dónde habíamos dejado. ¿Tenés que comprar CDR fraccionando como lo es en un Bitcoin? No, los CDR se compran de a uno, o sea, es una unidad. Bien, ya habíamos visto. Crowdfunding inmobiliario tiene futuro en Argentina, me pregunta Ezequiel. Es una modalidad para poder acceder quizás de un capital más chico a inversiones inmobiliarias. La inversión inmobiliaria, el problema que suele tener es que el ticket inicial suele ser muy alto, o sea, uno para invertir, el mínimo suele ser muy alto, y el crowdfunding un poco lo que busca es eso. Sí, mucho cuidado dónde lo haces, ver el track record, analizar bien quién es el que te está vendiendo ese servicio. Esto es lo mismo que cuando uno compra en Pozo, o sea, cuando compras en Pozo, analiza bien qué desarrollista lo hace, que tenga un track record. Esto como todo, hay que investigar bien quién es el que te está asesorando, porque vos cuando compras en Pozo o cuando haces crowdfunding inmobiliario, no tenés una escritura detrás, o sea, que lo que estás comprando es una promesa de que el día de mañana va a salir del pozo. Entonces es importante que la empresa con la que lo hagas sea de tu confianza. Bien. Bien, ¿qué más? Sí, muchos están preguntando por plataformas como eToro. En lo personal, no lo recomiendo, porque tienen un sistema por ahí diferente a lo que es cuando vos invertís en bolsa. Vos cuando invertís en bolsa, se te abre una cuenta comitente a tu nombre, que es un bien registral. Es tan registral como, no sé, tu auto, tu casa. ¿Qué significa eso? Que si el día de mañana quiebra la sociedad de bolsa en la que vos estás,
vos agarrás, pedís que te transfieran los títulos, no te cuentes, esos títulos los seguís teniendo porque son a tu nombre, son registrales. Si te traban un embargo judicial, saltan esos títulos, o sea, están a tu nombre, no a nombre de la sociedad de bolsa. En estas plataformas que por ahí te permiten invertir con un capital pequeño, en otro lado, lo que tienen son lo que se llaman cuentas ómnibus. ¿Qué significa una cuenta ómnibus? Vos mandás tu capital, pero en realidad quien tiene la titularidad de eso es la plataforma esa, no vos. Si esa plataforma quiebra, perdés el capital. Entonces, ese tipo de plataformas a nivel general yo no las recomiendo. Respecto a, bueno, muchos me preguntan respecto a criptodivisas, pues, las criptomonedas, bueno, daría para dar toda una charla sobre criptomonedas, pero a grandes rasgos es un instrumento de alto riesgo y alto potencial de crecimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que puedo ganar muchísimo o puedo perder todo mi capital. Y en el medio hay muchos puntos de grises también que se pueden dar. Entonces, ¿qué es lo que uno aconseja en esos casos? Poner solo dinero que estés dispuesto a perder. Entre un 1 y un 10% de tu capital según el perfil de riesgo que tengas. ¿Por qué? Porque si realmente se da el escenario que se plantea respecto a las criptomonedas que van a ser la moneda universal, haber puesto una parte chiquita de tu capital va igual a ser muy potente para tu patrimonio. Y si no se da ese escenario, bueno, perdiste un poquito y no te va a generar un agujero en tus finanzas. Entonces, poco capital, una dosis que puedas, que te animes a perderlo incluso todo llegado al extremo, y diversificado, gente, no solo comprar el Bitcoin, porque si en lugar de ser el Bitcoin termina siendo otro, eso es un gran riesgo. Pensemos por ejemplo, en el 2000 había un auge de empresas tecnológicas y muchas empresas que estaban en ese momento hoy ya no existen. Altavista, por ejemplo. ¿Quién hoy recuerda Altavista? Y fue el primer buscador y uno de los más usados en ese momento. Hoy todos usamos Google. Entonces, saber que puede darse que se dé esa revolución, pero no con los que hoy conocemos. Entonces, importante la diversificación. Bien. ¿Cuánto dinero le pedís a tus clientes para empezar a invertir? Me pregunta Eve. Acá yo tengo dos tipos de asesoramiento, uno para gente que tiene un capital más pequeño, que demanda un poquito más de esa persona porque tiene acceso a una plataforma con recomendaciones de inversión, yo les doy materiales para guiarlos para que empiecen a invertir, pero lo tienen que ir haciendo ellos. Y por otro lado, tengo un servicio ya para clientes de capitales un poco más altos, arriba de $1.000.000, que uno les administra las inversiones. Pero en eso, sin problema, aquellos que quieran, el formulario que les dejé en el chat, y ahí se los vuelvo a dejar a todos, lo pueden completar y después los contactamos. Bien. ¿Qué más? Déjenme que me fijo, porque poner algo tengo que subir de nuevo. Perfecto. ¿Existe regulación impositiva? ¿Existe regulación impositiva para las criptos? Sí, somos el país pionero en el mundo. Si se trataba de impuestos íbamos a ser los primeros en regularlo. Pero bueno, es un tema complejo, el tema de cómo declarar eso, cómo buscarlo, bueno, es algo que por ahí excede a la charla, pero sí, en el libro que les mencioné está. ¿Recomendás algún libro para los que estamos recién empezando? Sí, hay varios libros que les puedo recomendar. Déjenme un segundo que les pego en el chat también. Hay un libro. Déjenme un segundito. Denme un segundo. Ahí le busco uno y se los doy. Uno de los libros que les recomiendo, acá pasamos el chivo, uno que publiqué con los pesos que tengo, que hago, es chiquito, o sea que es una lectura que se puede hacer rápida,
Lo pueden conseguir en las librerías de Córdoba, sobre todo en el, en el Emporio, que es con quien lo publiqué, y también en la página mía tienen una forma de comprar una versión digital, así que ahí en matiasdaero.com, abajo de todo en la primera página, también lo pueden conseguir. Después otros libros son muy recomendables, los de Mariano Otálora, que se llama Inversiones para Todos, por ejemplo, alguno de ellos. También los libros de Mariano Pantanetti, esos son libros más para gente que está iniciando, después para gente que ya conozca un poco del tema y que quiera profundizar. La Biblia de las inversiones es El inversor inteligente, un libro de, de, de Benjamin Graham, uno de los grandes inversores de todos los tiempos, pero sí, libros de inversiones hay un montón que pueden ser de utilidad a la hora de iniciarse en este mundo de las inversiones. Bien. ¿Qué más? Sigo viendo a ver si hay algo. Diego, ¿corren riesgo los dólares en caja de seguridad? Es un gran mito que siempre hubo, no, la verdad que en otros momentos hubo rumores acerca de eso. No es algo que se haya animado a tocar ningún gobierno. En Italia hace un par de años decían que iban a grabar las cajas de seguridad, que si uno no declaraba lo que tenía adentro, te lo iban a tomar como estaba con el billete de mayor denominación metido en el tamaño de la caja, pero bueno, fue solo una anécdota. Ahora, a largo plazo, te diría, ¿cuál es el riesgo que corren los dólares en caja de seguridad? Que no ganas nada. O sea, hay una regla que se llama la regla del 72, que es vos dividís la tasa de rendimiento por 72 y te da cuánto obtenés. Entonces, supongamos que tenés $10.000. 40 años después, a lo sumo vas a tener $10.000. Si lo declaraste en impuestos, en bienes personales, te va a haber bajado un montón. Si pagaste la caja de seguridad, que no es barata, también te va a haber bajado un montón. Ahora, si esos $10.000 los pusiste a trabajar y te rindió 7%, la regla del 72 haces 72 dividido 7 y te da un poquito más de 10 años. Entonces, ¿qué significa? A los 10 años, esos 10.000 son 20. A los 20 años, esos 20 ya son 40. A los 30 años, esos 40 son 80. Fíjate, a lo largo de una vida, el costo de oportunidad de haberlo tenido solo en la caja de seguridad. Así que, ¿corren riesgo los dólares en la caja de seguridad? Sí, frente a la inflación, en el largo plazo, corres riesgo. Antes de tenerlo en una cuenta, es preferible transferir los dólares a una cuenta comitente en un broker online. A ver, si lo vas a tener líquido, es lo mismo tenerlo en el banco que en la cuenta comitente. Para que no corra el riesgo de que pase algo, lo tenés que invertir, porque la sociedad de bolsa lo que va a hacer es también ponerlo en una cuenta bancaria. O sea que si no lo invertís, es el riesgo igual al que tenerlo en cosas. Acá ponen algunos que no se declara lo que ponen, lo que deja ahí, bueno, eso ya está en cada uno. En principio sí, o sea, los dólares que están en una caja de seguridad están alcanzados por bienes personales, pero bueno. Bien, respecto al mínimo para empezar, eso ya un poco les comenté. ¿Qué porcentaje de inversión justifica contratar a un asesor? En esto, como les digo, hay distintos canales. Yo, por ejemplo, tengo clientes que tienen 10.000 pesos que van por un canal y tengo gente que tiene hasta arriba de 100 millones de pesos y van por otro canal. O sea, en esto, al menos desde mi figura y como yo concibo a las inversiones, la idea es que más gente pueda invertir en bolsa, que todo el mundo pueda invertir, porque eso contribuye al desarrollo del país, al desarrollo también de cada uno. Entonces, como la mayoría de las cosas son por porcentajes, lo que termina haciendo es la escala en cuanto al asesoramiento. Entonces, no por tener un bajo capital te va a cobrar menos tu asesor. Perdón, te va a cobrar mucho más tu asesor. Te va a cobrar un porcentaje. Lo que va a cambiar es la modalidad en la que te pueden asesorar. Eso sería un poco la consulta. Bien, entonces, ¿cuánto es lo mínimo que recomiendas para empezar? Yo les diría, arriba de 10.000 pesos se puede empezar a invertir.
Pedí el préstamo para monotributistas, ¿puedo invertir ahora? Sí, lo que no vas a poder hacer es comprar dólares. O sea, no vas a poder hacer inversiones en dólares a través de la bolsa, pero sí podés invertir, no es un limitante el hecho de que hayas pedido el préstamo a tasa cero del gobierno, o si alguna empresa tiene ATP también puede hacer, lo que te limita es para comprar dólares. Si vos querés comprar dólares a través de la bolsa no vas a poder, pero si querés comprar un CDR que va a seguir la evolución del dólar, vos nunca vas a tocar un dólar, pero vas a moverte de acuerdo al dólar, lo podés hacer. Tenés que sacar el dinero de plazo fijo y los dólares. A ver, porque los plazos fijos tenés tasa real negativa, es como el perro que se persigue la cola. O sea, uno piensa que está ganando, pero cuando ves la tasa que te genera es menos que la inflación. Entonces, vos pones 100, a fin de mes tenés 102.50, pero para comprar eso mismo ahora necesitas 104. En realidad perdiste plata. Entonces, eso desde el punto de vista del plazo fijo. Y los dólares, bueno, ya bastante lo hemos tocado el tema. Hay acciones que están a 2 pesos, ¿sí? De 2 pesos podés invertir sí y no tan así. O sea, porque por ahí si vos compras una acción de 2 pesos te termina saliendo más caro que en comisiones, porque algunas plataformas te aplican mínimo y ya cada vez son menos. Pero yo te diría que 10.000 pesos es un buen número para arrancar si es decir, ¿cuánto es lo mínimo, mínimo, mínimo para poder empezar a invertir? Les diría en torno a 10.000 pesos. Si es menos de eso, con 1.000 pesos podés hacer un fondo común de inversión también. Marcelo, ¿qué opinas del trading? La verdad que no es una filosofía de inversión que recomiende el tema del trading. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, hay una tesis en Brasil que muestra que el 97% de las personas que hacen trading pierden plata. Entonces, a la gente le gusta porque va justo con esto del no tener paciencia, del volverte millonario mañana, pero no es así como funciona la bolsa. Ahí perdí, no me llama nadie, pero la bolsa te permite construir un capital en el tiempo. Vos pensás que construir una empresa toma años, estudiar una carrera universitaria para después tener una profesión toma años, que tu capital de rendimiento en la bolsa también. O sea, hay que tener perseverancia y invertir en el tiempo. Bien, después, si los dólar link, los dólar link son hoy una herramienta que te permite estar invirtiendo en inversiones que están vinculadas al dólar oficial. Si yo pienso que van a devaluar el dólar oficial, el dólar link me permite invertir en instrumentos a un dólar de 78 pesos. Yo nunca voy a tocar un dólar, sino que voy a comprar instrumentos que están vinculados al dólar oficial. Entonces, esa es una herramienta que yo puedo utilizar para ver sobre eso. Bien. ¿Cuál es el costo de compra? Bueno, de CDR, comisiones, gasto de mantenimiento, gasto por cuenta comitente. Respecto a eso, va a diferir entre cada broker, pero lo que te van a cobrar por lo general es entre un 0,5 y un 1% por las operaciones. O sea, no sé, si invertís 100, te cobran el 0,5. Ese sería el porcentaje. El 0,5 hasta el 1, depende del tipo de asesoramiento que tengas con el asesor. Por lo general, si lo ejecutás vos solo, va a ir más en torno al 0,5, más lo que son los brokers online. Si vas con alguna sociedad de bolsa tradicional en la que vos lo vas a ejecutar, en que la sociedad de bolsa lo va a ejecutar, va a ir más en torno al 1. Bueno, algunos están haciendo publicidad de criptomonedas, paso y me abstengo de opinar. Bien, bueno, algún libro ya les recomendé. Tema de financiamiento para empresas, completen el mismo formulario en la página y los puedo ayudar con eso. ¿Cuál sería el monto? Bueno, ya hablé mucho del tema del monto que me habían preguntado. Perfecto. Bien, ahí ya lo vi. Perfecto. Muchas gracias por los comentarios.
tu opinión sobre licitación de obligaciones negociables. Bueno, ahí hay que ver cada instrumento en particular. Las obligaciones negociables son deuda que emiten las empresas con lo que uno puede invertir y prestarle dinero. Hay instrumentos que están muy, muy interesantes que uno puede usar a la hora de vincular su inversión con una empresa. Hoy, por ejemplo, hay obligaciones negociables de empresas como Arcor que rinden 7% anual en dólares, y son empresas que nunca han defonteado. 7% anual en dólares, hoy un inmueble rinde un 1,5. Piensen que para conseguir el mismo rendimiento tenés que estar más de 4 años. Entonces, son herramientas que, de nuevo, asesorado y de manera diversificada o investigando bien, uno puede comprar. ¿Esto es como invertir online? No. Invertir online sí es una sociedad de bolsa, sí cuando invertís en inversiones de Argentina, quedan en cabeza tuyo, cosa que eToro no. Bull Market sí, es otro broker también del que yo también soy asesor, de la misma manera que Invertir Online y Balance. Bien, bueno, muchísimas gracias, Angie, por los comentarios. Cuando se invierte en CDR, ¿el título está a tu nombre? Sí. Cuando lo haces a través de una sociedad de bolsa, el título queda a tu nombre. ¿Qué opinión tenés sobre la plataforma central de fondos? Está buena porque te permite comparar muchos fondos comunes de inversión. ¿Cuál es el costo? Bueno, eso ya lo habíamos visto. Les vuelvo a ver. Bueno, les dejo que también me están preguntando, les voy a dejar para aquellos que quieran empezar, como quien dice, una primera aproximación a lo que sería inversiones, les voy a dejar para que puedan acceder a mi canal de YouTube y ahí pueden ver algunos videos sobre cómo empezar a invertir. Tengo uno que es una serie de 10 videos cortos, que eso lo que les permite es, con 10 videitos cortitos, aprender a nivel general sobre las inversiones. Se los acabo de pegar ahí en el chat para que los tengan. Bien, después, ¿qué más me preguntan? Un segundo que voy filtrando. Muchas gracias, muchos agradecimientos. Gracias por la evolución. Soy pequeña exportadora de servicios, me liquiden en peso, dólar oficial mayorista, ¿qué hago? Espero a que haya algún cambio en la disposición del CRA. Sí, lamentablemente es una brecha muy grande. Bueno, es lo mismo que pasa también para el sector del campo. El tema de los múltiples tipos de cambios genera estas cosas y estas distorsiones que, bueno, es mucha la diferencia entre un dólar y el otro. ¿Qué opinás de las inversiones en acciones en empresas multinacionales en el exterior? Por ejemplo, Rusia, que tiene una estabilidad financiera actualmente. Me pregunta Claudia. Bueno, esto es lo que podés invertir a través de los CDRs para hacerlo en Argentina, o bueno, si no es directamente abrir una cuenta en el exterior. A nivel Rusia, una empresa que yo sigo desde hace varios años es Gazprom, que es la petrolera, que es muy conocida y que, bueno, tiene una buena política de dividendos. Para un perfil de riesgo medio agresivo, una pequeña parte del portafolio puede ser. Bien. Si mi perfil de inversión es de 20 años, ¿qué capital debería invertir para tener una buena ganancia o qué porcentaje de ganancia podría tener? Bueno, los porcentajes de ganancia son un poco lo que habíamos visto, Erika. Es razonable esperar, si invertís de manera sistemática y a largo plazo, en torno a un 7, diría hasta un 9% anual en dólares, es lo que uno va a buscar. Sí, leve consejo, eso de buscar una buena ganancia, un valor importante, sobre todo cuando uno arranca, y en esa edad lo más importante es arrancar, es empezar, y con el tiempo uno va a poder ir mejorando a medida que va adquiriendo más conocimiento, la tasa de retorno que puede ir conociendo. ¿Tengo que tener una posición frente al IVA para invertir o puedo hacerlo sin ser nada? A ver, lo que sí tenés que tener es un justificativo de los fondos que vas a invertir. O sea, algo para demostrar cómo conseguiste ese dinero tenés que tener.
no sé, un monotributo, o que sea una herencia, o que vendiste un auto, o algún documento, algo para mostrar cómo conseguiste ese dinero. Ese es un tema que tiene la bolsa que es solo para inversiones con fondos generados en blanco. ¿En qué invertir los dólares ahorrados? ¿Se pueden utilizar para comprar CDR y luego venderlos en dólares en el futuro? Bueno, eso es una alternativa, algo que vimos, que uno puede comprar en dólares y más adelante ese instrumento se salía del riesgo argentino, porque eran CDRs, también lo vas a poder vender en dólares. Federico, en opinión personal, ¿qué recomendás invertir 10.000 pesos? Bueno, eso la verdad que es muy difícil dar una recomendación general frente a una audiencia tan grande. Ya nos estamos pasando el tiempo, pero bueno, veo todavía 220 personas, así que sigo contestando, pero ahí yo aconsejaría un poco que veas más para cada uno. O sea, hay alternativas, como pueden ser fondos comunes de inversión. En ese capital está bueno armar una cartera con fondos comunes de inversión diversificada. Hay fondos que te permiten invertir en Dollar Link, eso nos gusta bastante de moda. Tenés fondos que te permiten en otro tipo de activos. Bien. Invertir en fintech es recomendable, es una forma de canalizar inversiones, siempre lo mismo que decimos, estudiar bien dónde pongo mi dinero y con quién, a través de quién lo hago. Bien, bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Cómo se cobra la ganancia de los CDRs? ¿Es mensual? Me pregunta Carla. Vos cuando compras un CDR estás comprando una acción. Vos tenés dos formas de ganancia. Una, si te paga dividendos, que mayormente los CDRs son que pagan dividendos, lo hacen en dólares, suelen pagarlo de manera trimestral, pagan dividendos en dólares, pero esa es una pequeña parte de la ganancia. La ganancia por dividendos en la mayoría va a estar en torno al 2% en dólares, o sea, cercano a lo que es un inmueble, la que sería la renta de los dividendos. Y después, la otra ganancia es cuando vos lo vendés. Esto es como decir, en el departamento yo lo compro a un precio y lo vendo a un precio más alto, gané plata. Compré el departamento y lo vendí a un precio más bajo, perdí plata. Bueno, lo mismo pasa con los CDRs. Lo compro a un precio y lo vendo a otro precio. La diferencia entre esos va a ser la ganancia. Martín me pregunta, con este nivel de tasas mundiales, ¿seguís alentando la estrategia 60-40? A ver, la realidad es que en este nivel de tasas la renta fija no tiene mucho rendimiento. Esto, para obtener un buen rendimiento hay que llevar alguna dosis de riesgo. O sea, ese perfil que uno soñaba de vivir de rentas, de que me dé un cuponcito, que me dé un alquiler, hoy es muy bajo. O sea, una persona para poder vivir de rentas de bonos necesita un capital enorme. Para poder vivir de rentas de inmuebles también, porque las tasas están en el piso. Entonces, alguna dosis de riesgo para poder conseguir ese retorno hay que asumir, pero siempre aquello que me deje dormir por la noche. Yo siempre digo, cuando hablo con los clientes, una regla importante es que vos puedas apoyar la cabeza en la almohada y dormir. Si no, esa inversión no es para vos, porque nada justifica que genere un problema en la salud. Bien. Depositar nuestros dólares en cajas de ahorro en el exterior, ¿es una inversión o no conviene? Y la realidad es que no, tampoco. A ver, en el largo plazo, no. ¿Qué conseguís con eso? Sí salir del riesgo, suponete que sos una persona ultra conservadora, salir del riesgo de que alguna cuestión regulatoria o alguna medida que tome el gobierno termine impactando en eso. Por ejemplo, en el 2001, si tenías tus dólares en un banco de afuera, no te pasó nada. Pero a largo plazo no es una inversión, es simplemente lo que estás buscando, un resguardo de valor, que en plazos cortos de tiempo te puede ayudar. Los últimos 3 años, claramente, o sea, si en los últimos 3 años tenías dólares en una caja de afuera, el poder adquisitivo que hoy tenés es mayor, pero en plazos muy largos de tiempo no lo es. Piensen en cuánto salía no sé, en los 90, cuánto salía un auto. Yo, por ejemplo, tengo el caso, recuerdo de mi padre que estaba pagando en ese momento un Clio, no, un Twingo era, creo, y salía $6.500, que eran 6.500 pesos en los 90. Hoy con ese precio no te compras un auto, no te compras el Kwid, que sería el equivalente, no nos auspicia Renault, pero bueno, para poner un ejemplo de algo similar.
en la película El Dueño, que está en Netflix, que cuenta la historia del creador de McDonald's, cuando sale la hamburguesa sale 50 centavos al dólar. Aquellos que hayan podido viajar hoy sale $5. Entonces, bueno, para un argentino decir, bueno, más de 50 años que de 50 centavos pase a 5 no es nada, ojalá, pero significa inflación. Entonces también eso tenerlo presente. Bien, bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. ¿Cómo haces para dejar tu capital en banco extranjero? Bueno, eso es otro camino y hoy es bastante complejo y sofisticado, bueno, y excede lo que por ahí podemos dar en una charla. Jazmín, ¿hay alguna carrera para formarse como asesor financiero? De nuevo, lo que vos tenés que hacer es rendir el examen de idoneidad que te dan en la... que tenés que rendir frente a CNB. Formas de prepararte para eso hay muchísimas. Tenés, por ejemplo, en el ciclo la especialización en el mercado de capitales que te permite después rendir ese examen. Después tenés también en otras entidades que dan el asesor financiero certificado, o en el IAF, tenés la diplomatura en mercado de capitales que dan la Universidad Católica, y bueno, tenés un montón de alternativas y formas, incluso, bueno, por ejemplo, páginas como Invertir Online, también tenés para poder prepararte para rendir la idoneidad. Bien. Bueno, después, ¿qué rédito puede llegar a tener inversiones en dólares? Bueno, eso va a depender de tu perfil. Una persona más conservadora podría esperar en el largo plazo en torno al 5% anual en dólares. Una persona con un perfil más agresivo y un horizonte más largo del tiempo. Las acciones de Estados Unidos, que sería lo que sería ese benchmark, han rendido en los últimos 100 años un promedio de 9% anual en dólares. Entonces es una herramienta para poder proyectar esa reunión. Bien, bueno, déjenme que vea. Algunos que me dicen que recién, bien, perfecto. Eso, dale una hora y se te habilita, pues te demora en la acreditación del libro. Tiene que procesarlo y ahí lo hace. Bien, buenísimo. Cualquier cosa les voy a dejar ahí. Bien, perfecto. Voy a invertir, me preguntan en Bull Market, yo soy asesor también externo de Bull Market, o sea, también lo veo. O sea, uno como asesor puede asesorar a través de muchos ALICs. Esto, muchas veces cuando me preguntan la figura, esto es como, no sé, vos la Coca-Cola la podés comprar en un montón de supermercados, la podés comprar en el disco, pero vos lo que querés en la Coca-Cola, bueno, en el caso de un asesor también, los asesores podemos asesorar a través de muchas sociedades de bolsa, depende el perfil y las herramientas que vos vayas a usar, es en cuál por ahí es donde tenemos que analizar, pero está. Bien, respecto a la charla grabada, bueno, eso supongo que después de la universidad, aquellos que hayan completado, les pido que completen el formulario, que ahí seguramente les va a estar poniendo de nuevo Agostina en el chat. Hace falta, les van a estar haciendo llegar cómo acceder, así que ahí lo tienen. Lo van a tener a la charla. Fuera el riesgo local, ¿qué tasa promedio anual sería esperable para un perfil 80% acciones, 20% bonos? Bueno, eso entre, como les decía, entre el 5 y el 9% es una tasa que uno puede esperar como un rendimiento. Déjenme que les voy a mostrar un gráfico rápido, a ver si lo llego a encontrar. Déjenme que lo busque, por acá lo tengo. Así se los puedo mostrar de una manera rápida. Esperen que lo pego en un Word, así lo podemos ver. Les comparto pantalla. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del rendimiento promedio de los últimos, bueno, esta data de 1925-2010. En los Estados Unidos podemos ver que la inflación fue de un 3% anual en dólares, y acá cuánto rindieron distintas herramientas. Por
ejemplo, las letras del Tesoro en promedio han rendido 3,7 y rinden mucho menos, pero es un promedio a lo largo de la historia. Estamos en una circunstancia de tasas de interés muy bajas. Los bonos del Tesoro, estos son también emitidos por los Estados Unidos, rindieron en torno al 5%, bonos corporativos, estos son los emitidos por empresas, en torno al 6%, y esto es lo que les decía, el S&P 500, 9%, y empresas de baja capitalización, o sea, empresas pequeñas de los Estados Unidos, en torno al 9,7% de rendimiento. Bien, bueno, siendo ya casi las 7:50, espero haber cumplido con las preguntas, tratando de contestar casi a todos. Espero que haya sido de su agrado y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Les dejo nuevamente para aquellos que quieran contactarme, les dejo el acceso a las redes, ahí pueden tener, como les decía, información acerca de los mercados, que comparto habitualmente, presentaciones y cosas, así que les dejo ahí el contacto, y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en una próxima charla. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Hasta luego.